Buen día, voy a explicar temperatura en signos vitales. Bueno, para empezar, la temperatura es una unidad de medida que nos ayuda a identificar la capacidad que tiene el organismo de generar y perder calor. El control de la temperatura corporal es una función del hipotálamo. En un ambiente neutro y controlado, el ser humano es capaz de mantener una temperatura entre 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. Bueno, entonces la temperatura corporal se mide gracias a un dispositivo denominado termómetro, el cual nos permite saber en cuántos grados de centígrados está la temperatura corporal. Hay varios tipos de termómetro. Tenemos el termómetro de oído, el termómetro tipo tira, el de mercurio, el cual ya está descontinuado por que era un componente peligroso para la salud, y los termómetros digitales, que son los más usados en la práctica. Bueno, entonces debemos conocer los grados normales de temperatura corporal, que son entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Un rango mayor se denomina fiebre y un rango menor hipotermia. Pero claro está que hay que recalcar que la temperatura corporal de una persona puede variar por diferentes aspectos que pueden presentarse. Por ejemplo, las variaciones circadianas, ya que no presentamos la misma temperatura corporal en el día que en la noche. Y también hay una variación típica de 0.5 grados centígrados que pueden presentarse en la temperatura corporal. Hay otras variables que pueden afectar la medición de la temperatura corporal, como el sitio anatómico de medición, la hora del día, como lo dije anteriormente, el ritmo circadiano, la edad, la capacidad de tener fiebre de una persona y el sexo. Bueno, entonces, cuando tenemos una temperatura corporal elevada, podemos tener varios nombres. Dependiendo del grado de variación. La fiebre es un estado de elevación de la temperatura corporal. La hiperpirexia es una temperatura mayor a 41.5 grados centígrados y la hipertermia es una temperatura corporal elevada que no puede ser controlada. Bueno, entonces, para saber qué es lo que sucede realmente en nuestro organismo, debemos conocer las citoquinas, que son cualquier tipo de agente que pueda llamar a las células del sistema inmune para generar una respuesta febril ante un cuerpo extraño en nuestro organismo. Y los pirógenos son esos componentes que pueden generar fiebre en nuestro organismo, que se activen estas citoquinas para generar una respuesta febril. Bueno, entonces para poder identificar por qué una persona está presentando fiebre, se deben valorar estas características en los pacientes. Una vez tenemos en cuenta las anteriores características y si no tenemos una clara etiología de por qué se está generando la fiebre, pasamos a sospechar una fiebre de origen desconocido. Hay varios tipos: la fiebre de origen desconocido asociada a VIH, la nosocomial, que es por infecciones adquiridas en la estancia hospitalaria, la clásica, que son fiebres mayores a 3 semanas sin origen aparente, y una fiebre de origen desconocido de origen neutropénico, quiere decir con una déficit de células del sistema inmunológico. Bueno, entonces ahora hablando de temperatura corporal a la baja, debemos tener en cuenta el nombre de hipotermia. Tenemos la hipotermia primaria accidental y la secundaria. Bueno, en una hipotermia primaria debemos tener en cuenta que hubo en algún momento una exposición directa a una temperatura corporal inferior, la cual nos puede generar hipotermia. Una vez tenemos en cuenta las anteriores características y si no tenemos una clara etiología de por qué se está generando la fiebre, pasamos a sospechar una fiebre de origen desconocido. Hay varios tipos: la fiebre de origen desconocido asociada a VIH, la nosocomial, que es por infecciones adquiridas en la estancia hospitalaria, la clásica, que son fiebres mayores a 3 semanas sin origen aparente, y una fiebre de origen desconocido de origen neutropénico, quiere decir con una déficit de células del sistema inmunológico. Y también podemos encontrar la hipotermia secundaria, que es debido a otras causas, por ejemplo medicamentos y drogas, trastornos endocrinos, trastornos neurológicos u otras etiologías que van a predisponer a que la persona genere hipotermia secundario a esto. Esta fue la presentación de temperatura corporal. Muchas gracias.